Bueno, pienso que hoy tú estás en tus aguas. Hoy tú estás en tus aguas porque hoy estamos en algo tecnológico y con alguien que es nuestro experto en esta área de la casa, que siempre nos llega a darnos consejos adecuados. Él es Carlos Cochón, consultor en marketing digital, con unos temas sumamente interesantes. Pero como tú te dije, como estás en tus aguas, dinos con qué vamos a arrancar. Carlos va a arrancar en este momento a hablarnos de qué, de inteligencia artificial y la vida profesional. Tremendo tema, Carlos. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, una semana más que estamos aquí y definitivamente queremos hacer como este recuento de lo que ha sido el año y de lo que se puede esperar, entre otras cosas, del 2025, con quizás el tema que ha permeado en todas las áreas profesionales, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad. Antes quizá era un tema que se pensaba que había que tener cierto dominio técnico para usarlo, pero la vemos que ha pasado de ChatGPT a nuestra cámara fotográfica, ha pasado, por ejemplo, a diagnósticos médicos, o sea, prácticamente en toda área del ejercicio profesional ya está o estará la inteligencia artificial. Y evidentemente la gente ha tenido como un poco de miedo de, ay, esto viene, se van a perder trabajos, esto va a manipular muchas cosas, pero la verdad es que como todo cambio importante tenemos que verlo con mucho optimismo, porque así como hay cosas que van a cambiar, hay oportunidades que van a nacer. Y dentro de esas oportunidades está la productividad, donde ya de por sí se estima este año que hay muchas empresas que están más de un 4% productivas respecto a años anteriores, porque algunas cosas las hacen con inteligencia artificial. Por ejemplo, Cochón, en ese punto, si podríamos dar como un poquito más, ampliarlo un poco más, porque muchas veces se decía que al llegar la inteligencia artificial, como tú mencionabas, pues Sí. Se iban a quitar muchos trabajos. Sí. Pero cómo ha mejorado la productividad es que la empleomanía se ha adaptado a la inteligencia artificial, ha aprendido a usarla, han usado software diferentes. ¿En qué sentido? Esa es la idea. La idea es que la empleomanía se adapte y digamos que la manera de trabajar evolucione. Entonces, así como están desarrollándose muchas herramientas alrededor de la inteligencia artificial, se está invirtiendo en capacitar el personal para saberla usar. Y también va a abrir puertas a oportunidades de negocios relacionadas, por ejemplo, a la ciberseguridad, relacionadas también al servicio al cliente, porque no es un tema de que por ejemplo, las ventas o el servicio van a ser totalmente digitales o totalmente análogas, sino que va a haber una sinergia entre lo que le va a tocar a la persona y lo que le va a tocar a la herramienta para automatizar, para agilizar. Entonces, la exhortación para este nuevo año es que usted, independientemente de lo que usted haga, curiosee en cómo la inteligencia artificial lo puede hacer, puede ayudarlo a hacerlo mejor y no le tenga miedo, porque hacia allá es que vamos. Claro. Carlos, déjame hacer un referente y luego te voy a consultar algo. Sí, claro. Vamos a recordar los años 70. ¿Cómo era que se hacían los planos? Habrían muchos papeles y se sentaban 10.000 personas para trazar rayas y hacer todos esos planos. Sí, claro. Después de que salió AutoCAD, se resolvió ese problema. Sí. Las tecnologías aplicadas a las necesidades de nosotros los humanos dan las soluciones. La inteligencia artificial es así. Háblanos un poco de algunas de las inteligencias artificiales que tú conoces que han solucionado algunos problemas que nosotros tenemos del día a día y cómo abren un abanico de oportunidades para especializarnos. Bueno, voy a partir del mismo ejemplo que estás poniendo. O sea, fíjate que en ese cambio de paradigma, en este caso en el diseño, sí, las herramientas llegaron y sustituyeron lo que era el trabajo a mano. Pero el fundamento del trabajo digital sigue partiendo de las teorías que se utilizaban en el diseño tradicional. Entonces, con este tema de la inteligencia artificial, y se los digo porque la velocidad en la que está mejorando y están surgiendo herramientas es impresionante. Es más un tema de usted tener el mismo criterio profesional que le da valor a su perfil, usted montarlo en esta tecnología. O sea, si usted, por ejemplo, trabaja en canales de distribución, es de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a que mi operación logística sea más eficiente. ¿Qué puedo sustituir con una tarea, con un algoritmo? ¿Qué puede mejorar a partir de integrar respuestas automatizadas? Por ejemplo, en mi área, en el área del mercadeo, lo utilizamos mucho y me imagino que te pasa en lo legal también. Por ejemplo, para hacer resúmenes de documentos largos. O sea, el abogado, el consultor, tiene como quiera que
vertir su criterio en la conclusión que vaya a sacar y en la recomendación, pero quizás algo que te tomaba un día de trabajo resumir y a varias personas investigarlo, con la mitad del personal y en la mitad de tiempo tú lo puedes hacer porque hay una herramienta que te hace un resumen ejecutivo de eso. Pero el resultado final todavía depende del experto legal o del experto de mercadeo. Entonces, no son tecnologías que vienen a perjudicarnos, sino a mejorar lo que estamos haciendo. Y ustedes no se imaginan de todo el tipo de herramientas que hay para todas las áreas profesionales. Entonces, es más un tema de investigar y de adoptar. ¿Sabe qué, Cocho? Me surge la inquietud de que ciertamente es una solución, y mencionas, por ejemplo, en el área legal, sí, pero también nosotros como comunicadores podemos buscar información, podemos tener más al alcance datos que necesitamos. Sí. Pero esto no nos está haciendo también un poco menos analíticos, porque tenemos a la mano herramientas donde nos dan resultados, donde nos dice hasta qué decir, qué escribir, cómo poner, cómo se puede ver lindo, cómo lo hago resumido, largo, corto, amistoso. O sea, ¿cómo puedo hacer que eso tenga unos matices tan exactos como lo quiero? Pero nos va haciendo, entiendo yo, que pensemos menos, como que usemos menos el raciocinio, porque tenemos a alguien que piensa por nosotros. Sí, y qué bueno que tú haces el comentario, porque es una de las cosas que se debate y que preocupan, digamos. O sea, al tenerlo todo tan fácil, la gente está perdiendo la capacidad, digamos, de pensamiento crítico. O sea, está tan fácil todo que quizás nos ponemos un poco vagos para querer hacer las cosas. Pero precisamente volvemos, la calidad profesional está en detalles como eso. O sea, ¿por qué las empresas están buscando tanto las famosas habilidades blandas? Porque información tenemos, lo que hace falta es gente que tenga el criterio de saber elegir la información correcta y de plantear una solución eficiente y objetiva a lo que se necesita a partir de eso. O sea, es una realidad. O sea, hay muchas cosas que porque está más fácil la estamos haciendo, quizás no la estamos haciendo con el mismo interés, pero el que se interese, el que profundice, sigue siendo más interesante independientemente de la tecnología que venga mañana. Entonces, es más un tema de adoptar y de impulsar nuestros talentos con esto, que de tenerle miedo o de pensar que ya todos los profesionales van a presentar algo mediocre porque hay una computadora que se lo está haciendo. Mira, vamos a tomar el ejemplo así como tú lo hiciste. La inteligencia artificial es una herramienta que llegó en los años 60 para quedarse y a medida de que va evolucionando se perfecciona más. Pero Zuleika hizo una pregunta que dio en el clavo. Y tú mencionaste el ejemplo de los abogados. ¿Qué sucede? Cuando usted va a investigar y va a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para analizar documentos, para buscar informaciones, para hacer estudio de sentencia, por ejemplo, tiene que tener el conocimiento base, porque la inteligencia artificial, exacto, y de la generalidad, porque la inteligencia artificial también se equivoca. ¿Por qué digo que se equivoca? Recuerden que la información que emana de las consultas que nosotros hacemos cuando es responsiva es en base a la información que ella tiene. Y si tiene un acceso a una Big Data mayor, uno tiene que tener la capacidad analítica y conocimiento de la materia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como tú dijiste, la gente se vuelve vaga y quiere copiar y pegar y dar los resultados que ve ahí. Yo escuché una frase una vez que hay muchas personas que lo único inteligente que tienen es el celular. Y con el uso, el smartphone, y con el uso de estos dispositivos, pierden ese criterio, como tú lo mencionaste. Ahora bien, vi que hace unas semanas Adobe lanzó una herramienta en su Photoshop. ¿Qué hace? Las imágenes en 2D que se presentan, que se desarrollan. Anteriormente, para hacer un modelo 3D, tú tienes que durar horas y horas modelando y diseñando. Ahora, con una imagen plana en 2D, tú solo tienes que seleccionar el elemento, le das un clic y automáticamente con inteligencia artificial te modela esa imagen de 2D a 3D. ¿Cómo esas herramientas de inteligencia artificial están desplazando a algunos profesionales y qué recomendación tú le das a estos profesionales para que puedan mantenerse en la palestra y poder avanzando? Sí, mira, excelente ejemplo y excelente inquietud, digamos. ¿Qué sucede en ese caso? O sea, tenemos que recordar, vamos a verlo desde dos caras. Vamos a ver primero que se trata, o sea, la máquina te hace muchas cosas, pero la máquina necesita entender con claridad lo que tú le estás pidiendo para hacerlo. Entonces, el profesional tiene que invertir en saber darle el comando correcto a la herramienta para que le dé lo que necesita, o sea, los famosos prompts, o sea, saber escribir prompts, que es una de las competencias que ahora va a crecer mucho precisamente porque la inteligencia artificial está en el día a día. Pero también está el detalle
de que independientemente, como tú decías, de que tú tienes la información ahí, el criterio también en las áreas artísticas que se están automatizando es esencial, porque, por ejemplo, si la persona, si el profesional, si el artista no sabe, por ejemplo, de, qué sé yo, de historia del arte, por ejemplo, no sabe del contexto de la cultura, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que influyen en la comunicación comercial, por ejemplo, que van más allá de lo estético, pero que comunican un mensaje. Entonces, la máquina te va a dar lo que tú pidas, pero para tú poder hacer algo significativo de ese 2D a 3D, sobre todo en una campaña publicitaria o mercadológica que busca ciertos resultados, tú vas a tener que tener ese criterio. O sea, yo creo que el reto es preocuparnos de entender mejor cómo funcionan y no descuidar nuestro desarrollo profesional en tener ese valor extra para agregar en nuestro servicio, porque sí, ya quizá, bueno, en el cine y en la producción de comerciales, por ejemplo, ya quizá un comercial que antes costaba varios millones de pesos, tú lo haces quizá no sé, con un monto ínfimo y con un celular, un trípode, una serie de cosas, pero el criterio para que el resultado final quede así implica estudio como quiera. Sí. O sea, es el ojo crítico, la manera de preparar el mensaje, aunque ciertas cosas se hayan automatizado, sigue teniendo que estar ahí. Va a haber que seguir yendo a la universidad para volverse profesional. Lo que ha cambiado un poco es la manera y quizás hasta el tiempo, pero no nos perdamos en ese detalle. Ahora, si hablamos de que llega un nuevo año y en el nuevo año las personas se plantean metas, este nuevo año yo quiero emprender, ¿cuáles podrían ser, Cochón? Bueno, le hago la pregunta a los dos, porque los dos como su área. ¿Cuáles podrían ser como esas áreas donde las personas en la inteligencia artificial podrían buscar un aliado para emprender cosas nuevas en este nuevo año que se aproxima? Bueno, de mi parte yo diría que una de las competencias más útiles es, por ejemplo, la gestión de proyectos, porque precisamente como el trabajo profesional se ha ido flexibilizando, globalizando, se puede hacer desde cualquier lado, los proveedores pueden estar en cualquier lado, pero al mismo tiempo la situación económica mundial ha hecho más prudente a las empresas en cuanto a inversión de presupuesto. Ese tema de saber ejecutar con orden y saber colaborar, o sea, esas habilidades blandas relacionadas a ejecutar una cosa, yo creo que son sumamente importantes porque, de nuevo, hay muchas herramientas que están ahí que te van o a sustituir el trabajo humano o te van a obligar a observar otras cosas en el trabajo que te va a dar un proveedor, porque la calidad puede tener que ver con tu entender cosas como la inteligencia artificial, que la puede estar usando alguien que trabaja contigo, para claro, bien o para mal. Claro. Hay algo, Carlos, que a mí siempre me ha preocupado y lo voy a externar ahora para ver tu opinión también, y estoy casi seguro que vas a ir por la misma línea mía. Vi hace casi un año, a principios de este o a final del pasado, donde hubo una competencia en Alemania de fotografía, sí, la cual la ganó una fotografía hermosísima de un alemán. Ganó el primer lugar. Y cuando ya iba a recibir el premio, él dijo, señores, esta fotografía no la tomé yo, fue generada por inteligencia artificial. Okay. Háblanos de la brújula moral, el uso ético que debe de tener cada profesional de esta inteligencia artificial para no adjudicarse un trabajo que ni siquiera le pertenece, porque muchas veces pueden venir y surgir los problemas, por ejemplo, de propiedad intelectual, sí, ¿verdad? O los problemas simples de que si se le apagó el celular no tiene ni siquiera la capacidad para poder ejecutar las propuestas que se han hecho. Sí, háblanos un poquito de eso. Mira, ese es un tema sumamente interesante. Vamos a tratar de sintetizarlo, claro, porque ahí deben pasar varias cosas. Primero, desde el punto de vista del profesional, evidentemente en su ética, tiene que estar la total transparencia de cómo produce su trabajo. O sea, todavía hoy, con cierto ojo, se puede deducir cuando algo está hecho en inteligencia artificial o no, pero como es una tecnología que va mejorando aceleradamente, llegará el punto en que va a ser muy difícil distinguirlo. ¿Qué yo creo que va a pasar en un caso como ese? El profesional con 3 dedos de frente va a aclarar en su propuesta de valor que trabaja con ese tipo de tecnologías o las fuentes de donde está inspirando ese trabajo final, y también a nivel competitivo o a nivel de licitaciones o a nivel de cultura, los mismos concursos crearán quizás categorías aparte para cosas creadas con inteligencia artificial, o van a tener herramientas
para verificar. Debería de como ser, se hace, realmente. como le hacen a los muchachos en los colegios con el plagio, que te dicen, esto pueden tanto probabilidades de que sea plagiado. Así mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Recuerda que las redes sociales ahora te identifican un contenido hecho con inteligencia artificial. Sí, y te le ponen la claro, etiqueta. claro. te Porque identifican. otra cosa que ha crecido mucho este año es la preocupación de la gente por la calidad del contenido que recibe, o sea, por la veracidad, señores, o sea, venimos de pasar por procesos electorales importantes los últimos 3 años y vemos cómo se utiliza de muchas maneras el contenido falso, pero al mismo tiempo la gente está pendiente para verificar. O sea, creo que hemos madurado un poco en ese sentido para bien, de que tratamos por lo menos de hacer un leve intento de entender si algo es falso o es real. Vamos a pasar a otro tema, pero antes yo quisiera saber, Cochón, en el caso de redes sociales, de subir material que se ha creado con inteligencia artificial, redes sociales como Instagram en ocasiones te lo vetan, ¿verdad? Como que lo identifican y a veces no lo suben por identificar que son artificiales o no. No, realmente no hay una prohibición concreta contra la inteligencia artificial. O sea, de hecho se sube muchísimo contenido así. Entiendo que es algo que va a ir evolucionando, quizá en este 2025 veremos cambios significativos, pero ahora mismo, por ejemplo, ¿qué ellos vetan si el audio que se usa tiene restricciones de propiedad intelectual, o sea, el contenido te lo tumban o te dicen está llegando a un alcance limitado porque en tal país usted tiene que tener permiso para hacer esto. Está el tema de reportar, o sea, el mismo usuario reporta cuando siente que algo es falso y te lo pueden quitar, pero son tecnologías que todavía tienen un margen de mejora importante, pero va a pasar. Yo creo que en este momento tenemos que ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema súper interesante. Claro que sí. Mantenga la sintonía.